buenas noches, bienvenidos todos al nuevo programa de la revista de la Universidad de México en TV UNAM. Espero que les guste, que tengamos larga vida y que nos veamos aquí todos los viernes a las 8:30. Este mes, la revista se propuso explorar el tema de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes son los otros? Septiembre es además el mes llamado patrio. En el momento de exaltar los valores patrios, nos podemos preguntar también, ¿quién es el mexicano? ¿Cuál es la identidad mexicana? Este mismo mes, los sismos que vivimos en el país han hecho resurgir la cuestión con un poco más de agudeza. He visto en los distintos rescates, los hemos visto todos, los que estamos ahí, los que los vemos en la tele, el grito ¡Viva México! También la cuestión de cómo estamos actuando los mexicanos, quiénes somos los mexicanos ante este desastre. A mí queda, a la hora de sacar a alguien, ¿tiene algo que ver lo mexicano? ¿Por qué apelamos a lo mexicano para festejar estas labores de rescate o este movimiento de la sociedad civil? Luis, ¿has pensado en esta cuestión? Mira, una desgracia como estas, obviamente tiende a que nos sintamos absolutamente destruidos como la ciudad, y entonces yo creo que tratar de exaltar algún rasgo de nuestra identidad, como puede ser que nos juntamos en la desgracia, pues permite que sigamos adelante, porque si no, la otra sería derrumbarnos completamente y caer en la inmovilidad. Entonces yo creo que es parte de exaltar no hay que caerse, hay que salir adelante, y yo creo que eso pues le infunde energías a los que salen a las calles a tratar de salvar vidas debajo de los escombros, ¿no? Pero ¿por qué precisamente nos vamos hacia el rasgo mexicano? Como si los mexicanos seríamos diferentes en esta situación al enfrentar la catástrofe. No sé, Felipe, si tú has tenido ocasión en las calles de preguntarte esto. He leído en las redes sociales que estamos tratando de ver cómo somos los mexicanos a la luz de esta catástrofe. Quizás porque las catástrofes desnudan algo en las identidades, en el cuestionamiento de quiénes somos y cómo reaccionamos. Yo no sé si los mexicanos somos especialmente solidarios, y para contestar eso yo creo que habría que comparar con cómo responden las sociedades civiles en otras zonas del mundo donde suceden desastres similares. Pero sí me queda claro que casi solo nos unimos en la desgracia, y eso tendríamos que preguntárnoslo. ¿Por qué somos tan buenos o por qué exaltamos tanto nuestra unión cuando estamos absolutamente derrumbados y no nos unimos, déjenme ser un poco cursi, para soñar, por ejemplo, para construir proyectos de un país distinto? Eso no sé si está en la huella de nuestra identidad. Podríamos ahí rascar un poco, ¿no? Nacemos de la conquista, lo que llaman esos tópicos, pero que sin embargo son importantes. Un pueblo humillado, o los pueblos humillados en Mesoamérica, se construye una identidad a partir de la mezcla. Luego pues la guerra de independencia, que es una guerra muy complicada. Luego los estadounidenses conquistan el territorio, se llevan la mitad, o sea, una humillación más. Luego una guerra de revolución que tampoco termina de remediar las humillaciones. Quizás no es realmente, quizás es también la imagen, o sea, nos estamos viendo ahorita en un momento, a ver, me viene esta imagen, pensemos en los edificios, se caen las paredes, podemos ver el interior, podemos ver la estructura, podemos quizás también ver algunas fallas. ¿Qué es lo que puede suceder también lo mismo frente al ser humano? A lo mejor sale lo mejor de nosotros y lo peor, ¿no? En este caso, afortunadamente, y creo que la humanidad completa muestra más bueno que malo, eso decimos los optimistas. ¿Qué puede haber demostrado, qué ha desnudado, qué estructura quizás de la Ciudad de México ha desnudado este movimiento sísmico a la hora de que se cae lo que recubre tanto a la gente como a los edificios? Bueno, yo creo que eso es un tema absolutamente ilustrativo, lo que estás mencionando. Lo que estamos viviendo estos días es como una imagen representativa. Si alguien quisiera poner una escenografía teatral o para una película, mejor escenografía de cómo se está resquebrajando, ¿no? Gran parte de la sociedad y todos los conflictos que enfrenta la ciudad mexicana en su momento actual, está presente ahí, porque vemos toda esa apariencia, vemos esas fachadas, vemos lo que bien narras, pero en el fondo se está resquebrajando. ¿Y qué aparece? Porque es muy importante ahí la identidad. Sí aparece, el mexicano siempre se une en la desgracia, eso es cierto, pero no tenemos la misma unión en el éxito. Cuando a alguien le va bien, o si a un grupo de personas va bien, no cuenta con la solidaridad con que se cuenta la desgracia, que eso también es muy doloroso. Por un lado es muy positivo,
pero sí va generando elementos de identidad. Y sí, a nivel de elementos de identidad, lo que mencionas, sí aparece de identidad. La desgracia sí aparece como identidad. Por eso el propio grito, el propio celebración del grito, ¿cuáles son los símbolos de identidad en México, sobre todo? Bueno, la bandera, el himno nacional, la Virgen de Guadalupe, en la parte de la religión, ¿no? Y la festividad, esta cuestión que Octavio Paz ya lo había narrado muy bien en el Laberinto de la Soledad, ¿no? Entonces, entre que somos o los chingones o los hijos de la chingada, ¿no? Entonces siempre estamos entre, si nos está cargando la chingada, vamos a tener a muchísimos colegas que nos van a querer apoyar, ¿no? Y si te está yendo muy bien, pues ahí te vas quedando aislado, ¿no? Entonces, ese es un problema ahí bastante complejo, ¿no? Entonces, en la tragedia siempre va a aparecer este fenómeno maravilloso, extraordinario, se te enchina la piel, de lo que estamos viendo estos días realmente en la Ciudad de México, es digno de verse. Ahora, ¿qué aparece también? Aparece todas esas construcciones y en estos caseríos que vemos por el exterior, vemos como un fachadismo, pero ya que podemos adentrarnos, me ha tocado en estos días entrar a muchos espacios habitacionales en el interior de departamentos, de casas que están en riesgo para poder dar opiniones sobre su estabilidad, y todos tenemos la curiosidad de ver cómo, he visto que con los más técnicos entran, y además de ver el daño estructural, si es que lo hay, o las condiciones en las cuales quedó el edificio, es cómo viven los otros. Y claro, se caen las paredes. Lo que descubres es que sí hay una apariencia de esa identidad, porque la mayor parte de ese orden exterior no existe en ese interior. A mí me tiene muy sorprendido cómo habitamos los interiores. Eso ha sido antropológicamente una cuestión enorme. Entonces, cuando ves que se les cayeron los roperos o los libreros o los objetos codiciados o queridos, ¿no? Te sorprendes de realmente otra identidad, ¿no? Claro. Que no es la identidad que está en el exterior, que no está la identidad en cómo se visten o el auto que tienen o el motivo aspiracional está en el exterior, pero en el interior sigue habiendo una serie de secretos y fenómenos. Fíjate qué interesante verlo del punto de vista del arquitecto. Tú construyes casas y las entregas vacías, ¿no? No puedes saber cómo lo habitan adentro. No, después me entero y a veces me arrepiento mucho cómo las arreglan, pero... ¿Cómo destruyen? Esto que estás hablando también de cómo entras a casa de los demás y cómo ves cierta quizás intimidad de la que generalmente eres externo, de gente que no conoces, ¿se ha sentido en cierto modo como frente a esta catástrofe natural, esta unión de la que hablamos también ha hecho cierta mixitud, ha logrado quizás una integración? Se habla mucho de estamos todos juntos, no importa si eres de la Roma, de la Condesa, de Xochimilco, los que estamos ayudándonos, sin estas diferencias que a veces se establecen entre las colonias, ¿no? Se establecen entre la gente que da el servicio y la gente que lo paga, como si pudiera cumplirse el sueño cosmopolita de alguna manera, el sueño de estar multicultural realmente a esta hora del temblor, donde se derrumba precisamente la estructura general, normal. Sí, hemos visto lo que dices, la gente de los distintos estratos se ha reunido a ayudar sin importar dónde estamos, ¿no? Yo estuve en una zona de la ciudad, pero he sabido que en las demás ha sucedido más o menos lo mismo. Y eso a mí me lleva a pensar que hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? O sea, porque para empezar no tendría que haber estratos tan claros que dividen a nuestras sociedades, ¿no? Pero ya que existen y que hay que irlos haciendo menores, a mí me parece que una forma, y aquí queda bastante claro, es el servicio civil, no un servicio militar, un servicio civil para construir y reconstruir cosas. Aquí nació del corazón de la ciudadanía. Salen las personas a donar a su tiempo, ser voluntarios para construir una cosa distinta, salvar vidas, quitar escombros. Y ahí tenemos que plantearnos si no podemos hacerlo a largo plazo, ¿no? Pero como fenómeno de identidad, fíjate, lo que bien mencionas, Luis, es que en estos días en diferentes zonas de la ciudad se han generado una especie como de oasis, donde sí aparecen elementos de identidad de tu cultura, del amor a tu tierra, porque el mexicano sí responde distinto que otras culturas. Yo ahí sí creo. Yo creo que difícilmente, y sin cuestionar otras naciones y otras culturas, no vería yo una respuesta de tal nivel en una estructura de algún país europeo desarrollado o en los Estados Unidos, que lo acabamos de ver ahora, en las tragedias que pasaron en Houston, en Florida, ¿no? Con los huracanes. Pues la sociedad salió, veíamos todas las carreteras y la gente huyendo de los lugares, ¿no? Porque había un programa de prevención, evidentemente. Después llegan las fuerzas, ya sea la Armada o las fuerzas militares o la autoridad, y llega y pone en orden, controlan las válvulas, desahogan la ciudad y regresan. Sintomático de ello fue que en Houston
cuando las inundaciones, unos mexicanos de buena voluntad, cuando estaban la mayor parte de los norteamericanos habían abandonado sus casas o estaban encerrados algunos en los niveles altos, tomaron una lancha de buena voluntad con el ánimo de rescatar a los norteamericanos. Y con esa buena voluntad tomaron la lancha y a la mitad del lago, a la mitad de la inundación, se cruzaron con un cable de alta tensión y murieron electrocutados. O sea, eso es una cosa terrible, pero eso te habla de esa actitud que tiene el mexicano de sí salir en esos momentos. Ahora, a nivel de identidad hoy urbana, en lo que estamos viendo en la Ciudad de México, es increíble donde esas barreras sociales, una sociedad tan estratificada, puede haberse roto, y lo que se ve ayer en estos barrios que tienen cierto nivel socioeconómico más acomodado, Roma, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc, todo eso, ver que los restaurantes se convirtieron en fondas populares. Entonces, donde tú te sentabas y en esos restaurantes que de pronto ciertos sectores tenemos la posibilidad de tener acceso a ellos, estaba comiendo el policía, el franelero, la persona de trabajo doméstico, el estudiante, el rescatista. Y dices en ese momento, qué maravilla, ¿no? En ese momento, como en el 15 de septiembre o como en las fiestas nacionales, se vuelve a tejer ahí esa identidad. Pero sí es un amor por la tierra y sí es un amor por la ciudad. O sea, la gente, si hay una identidad, hay identidades urbanas, hay identidades de paisaje. A la gente de Juchitán, pues les ha de doler horriblemente haber perdido su palacio municipal, sus templos, su mercado. El mercado de Juchitán, bueno, es el templo de la cultura juchiteca, ¿no? Del Istmo. Entonces están perdiendo su templo. Y aquí en la Ciudad de México sí estamos perdiendo elementos, o sea, de colonias y de barrios que tienen mucho arraigo en diferentes zonas, ¿no? Desde Coapa hasta Lindavista, ¿no? Cada barrio, tienes tú un amor por tu barrio, por tus pertenencias, y hay esta relación humana como la que vemos en el mercado, como la que vemos con el de la tintorería, el de la tienda de la esquina. Se sigue dando esta relación humana, difícilmente se da realmente en otras sociedades de tal tacto, ¿no? O sea, en otras sociedades la actitud es más distante, y aquí te despojas de todo eso, y ese sí es un elemento de identidad. Yo creo que acabas de sacar dos puntos muy importantes. El primero, el de la organización, el que nosotros nos quedamos a ayudar. Quizás es una falta de creencia en que va a llegar algún elemento organizado a arreglarnos el problema. Estamos acostumbrados, nosotros el mexicano somos el del alambrito, ¿no? Y el de vamos a ver cómo lo arreglamos entre nosotros, pero que parte de una cosa del corazón. Y lo segundo es el poco apego. Hay apego, por supuesto que todos tememos haber perdido, ¿no? Nuestras pérdidas materiales, pero todo el mundo dice, el chiste es que estamos juntos y hasta se siente cierto gozo de estar tratando de rescatar vidas y de estar compartiendo y de estar mano a mano en estos escombros. Esto da para muchísimo más. Yo propongo que nos vayamos a un corte muy rápido y regresemos a seguir con este tema y todo lo que ha sacado el sismo de nosotros y de cómo nos vemos entre nosotros y cómo nos consideramos. Bienvenidos de nuevo. Nos quedamos platicando acerca de la identidad de la población mexicana en todo el país, afectados por el sismo, cómo ha resurgido la cuestión identitaria o cómo nos hemos repensado como mexicanos. Y estábamos también hablando de la identidad de la Ciudad de México, en la que nos encontramos ahora y que hemos podido vivir estos días. Esta ciudad ha tenido muchos cambios recientemente. ¿Estamos de acuerdo? Cambió de nombre. ¿Qué más giro más de intento de cambio de identidad? Hemos visto cómo ha mudado a una ciudad, digamos, de nivel internacional, donde queremos tener movilidad, queremos tener áreas verdes mejor administradas. En fin, toda una nueva imagen que la Ciudad de México proyecta hacia el mundo. Una cosa es lo que somos y una cosa es lo que proyectamos, la imagen que proyectamos. Dentro de esta proyección, Felipe, tú más que nadie sabes cómo se ha reorganizado todo este proceso de urbanización de la Ciudad de México, todas estas mejoras. ¿Qué se tomó en cuenta estos temblores que regresan, ¿no? ¿Qué lugar ocupan o qué dentro de la estructura de esta construcción, de esta imagen, qué lugar ocupan los temblores que siempre regresan, que finalmente son parte de la identidad de esta ciudad? Bueno, lo que no hay que negar son los esfuerzos surgidos desde 1985. Después de 85 sí se crean
muchos elementos preventivos. Surge el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención del Desastre, donde la UNAM tiene un papel preponderante, y la primera sede del CENAPRED estaba aquí, en la universidad, con los investigadores del Instituto de Ingeniería y muchos otros. O sea, si hay una prevención del desastre, se hizo una reforma radical al Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Tanto lo podemos comprobar que la mayor parte de los edificios que se han caído ahora, solo uno, por lo que se ha visto hasta ahora, habrá que analizarlos después, está construido después no con el reglamento, que están construidos después con el reglamento 85. O sea, lo pero la primero es el mayor reglamento. parte, si nosotros lo vemos, las normas constructivas han cambiado y los sistemas constructivos. La mayor parte de los edificios nuevos, si ustedes lo vemos, están perfectamente estables y no se han desplomado. Las estructuras que generalmente se han desplomado eran estructuras o muy primarias que habían tenido adiciones irregulares o que eran construcciones anteriores. Si hemos ganado mucho en la prevención de desastres, si hay una cultura en la ciudad, pues el propio simulacro que se hizo unas horas antes, o sea, ya sabemos más o menos en qué lugares ubicarnos, cómo salir, organizarnos, hay una alerta sísmica, en fin. A nivel de la prevención yo creo que sí se ganó mucho. Para el impacto que tuvo y la frecuencia este sismo, si no se hubieran hecho modificaciones al reglamento, el número de construcciones hubiera sido mucho mayor, el colapso. O sea, no podemos compararlo para nada. Por supuesto, con el ya 85. tenemos una cultura. Cuando la frecuencia de este sismo fue mucho mayor que el del 85, ¿no? Por el golpe y por la cercanía que se tuvo a tan solo 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ganamos. O sea, si no hubiera antecedente 85, hoy hubiera sido peor que el 85, ¿no? Eso no hay que negarlo. Sí te genera una identidad de vivir, en una ciudad sísmica. Los japoneses lo tienen. O sea, en Japón hay una conciencia, en ese archipiélago está temblando constantemente, y hay una conciencia del japonés todo el tiempo que sabe qué hacer, está integrado en su identidad como ciudadano. En la Ciudad de México ya lo hemos generado. O sea, muchos de nosotros hemos vivido diferentes tipos de temblores o sismos, menores y mayores. Pero para un extranjero, muchos extranjeros que ahora les tocó vivir, pues era la primera experiencia, muchos es la primera experiencia en su vida que han tenido. Eso sí te va marcando una identidad. Todos recordamos, no, el de la semana pasada sí fue fuerte, pero no tanto, y el de hace unos años tal, o el otro ni lo percibí, en fin. Sí hay una conciencia en ese sentido, ¿no? Quizás. Y sí te genera una identidad. Sí. Ahora, nada más quiero volver a la escena porque es una imagen que es sorprendente. Cuando ayer terminan el rescate, ¿no? Finalmente, del edificio de Laredo y Ámsterdam, la Cuna Condesa, los propios rescatistas, con los miembros de la Marina, del Ejército, y en fin, deciden decir, bueno, ya terminamos, y se ponen sobre los escombros a cantar el himno nacional. ¿Qué dice el himno nacional? Y retiemble en sus centros la tierra. Dice Gonzalo Celorio que la palabra original no eran centros, se decía y retiemble en sus antros la tierra. Los antros es el punto, el socavón, la parte central, lo que está abajo de la tierra, no es sus centros, es el antro. Después se lo cambiaron, no le dan la connotación que hoy le damos a un antro, por eso un antro tiene esa connotación hoy, ¿no? Pero era en sus antros, en sus entrañas la tierra. Entonces, en el himno nacional está, por algo está de alguna manera, porque tenemos una cultura digamos, una identidad sísmica, porque es un país. Estoy de acuerdo, donde identidad sísmica. Y mi pregunta y va a seguir temblando mientras pero mi pregunta exista la tierra. contigo, acerca de la Ciudad de México, la arquitectura, el urbanismo integra muchísimo la naturaleza en torno. Tenemos el Pedregal, se usan las piedras, los árboles, la naturaleza, que casi siempre viene, de hecho, de efectos de movimiento de placas catastróficos. ¿Cómo se integra el temblor? ¿Se integra de alguna manera estética? ¿Se integra dentro de las casas? ¿Hay algún...? Sí, se integra. A nivel del reglamento de construcciones, la estructura. Ya. Tú ves, Más móvil. estamos acostumbrados a ver columnas a cada distancia y columnas muy grandes en algunos lugares. Tú ve a otro país, vayámonos a Brasil, y uno llega y ve unos edificios altísimos con unos popotitos. Dices, pues, ¿cómo resolvieron esos cuates esto? Es la envidia de todo arquitecto, poder hacer un edificio más esbelto. En México, pero por eso también, desde nuestra cultura del México antiguo, tenemos esa solidez. Por eso nos gusta construir con piedra, nos gustan los edificios robustos, nos gustan las pirámides. O sea, hay una estructura tectónica del equilibrio más asociada con la rigidez, con la solidez. Ahora, volviendo nomás a lo de la Ciudad de México, todas esas obras que se hicieron durante los últimos años y la transformación que ha tenido los últimos años la Ciudad de México, que no cambió de nombre, siempre fue la Ciudad de México desde la época, la noble y leal Ciudad de México desde la época de la Nueva España. Siempre fue. El nombre de Distrito Federal era un nombre administrativo, pero siempre ha sido la Ciudad de México, y el escudo de la Ciudad de México es la Ciudad de México. O sea, retomó un nombre que históricamente lo teníamos. Nadie inventó
ese nuevo nombre. E internacionalmente es Mexico City, y Distrito Federal lo sabían pocos, ¿no? Pero esta presencia, esta transformación que estaba teniendo la ciudad y que sigue teniendo, ¿no? Ha sido muy importante con el rescate de los elementos emblemáticos y del espacio público y de los lugares que te dan más identidad. O sea, el Zócalo es como la bandera nacional. Tú vas al Zócalo y te pones al centro y es México. Para el yucateco, el que se llega al Zócalo es su plaza nacional, o el de Sonora, cualquiera va a llegar y no es la plaza de Hermosillo, es la plaza de México, ¿sí? O la Alameda, o el Paseo de la Reforma. Espacios abiertos, además. Todos esos espacios abiertos, espacios públicos, son los que en los últimos años le han dado una gran identidad a la ciudad. Y eso se activó con mucho de lo que la sociedad venía haciendo en el rescate de algunos barrios, ¿no? Estos barrios que tienen cierto sabor mucho más urbano, que se puede caminar, todas estas, en esta agenda mundial que hay de las ciudades donde pues tienes movilidad alternativa, te puedes mover en bicicleta, puedes tener mejores condiciones peatonales, mejores áreas verdes, ¿no? Energía, ahorro de energía, en fin, que viene ligado. Esto es un fenómeno universal. La Ciudad de México en los últimos años se había inscrito en esta agenda mundial. Sí. Y se ha vuelto una ciudad muy atractiva, porque la efervescencia de la ciudad es innegable, es una ciudad sumamente atractiva y diversa, policéntrica y policultural, multicultural. Multicultural. Esa es una nueva identidad de la ciudad. Es una nueva, claro, ¿Sí? Cada vez la movilidad, la globalización. No, y los hay que diferentes estarles barrios, o sea, pues, la identidad es Xochimilco. Claro. Por eso les aparece la imagen de esos extranjeros que los agarró en la trajinera. Eran unos extranjeros que se quedaron sorprendidos. Oh my God, ¿no? Decían, Sí, o sea, sí. pero es identidad, como es el Zócalo, como es Chapultepec, como es Fíjate Reforma. que esta identidad, que de hecho, claro, son las aguas de Xochimilco, pues son las aguas que están debajo, ¿no? De la ciudad. Cada temblor nos recuerda el origen, nos recuerda lo que había antes, ¿no? Y lo que, sobre todo, lo que hemos ido construyendo. Creo que la identidad, tanto de una ciudad como también de los que la habitan, va también construyéndose con capas de este tipo de eventos, ¿no? Recordando las fundaciones del pasado, venimos todos de una tradición, la identidad se construye sobre una tradición, se construye también sobre una historia personal del lugar vivido. ¿Te parece, Luis, tú eres novelista, seguramente además usas el yo? ¿Qué, por ejemplo, en tu vida personal dentro de la Ciudad de México, qué sientes que hay una ficción, una narrativa, ha creado cicatrices dentro de tu identidad, los temblores o la perspectiva de nuevos temblores ahora? Sí, digo, en mi caso, por supuesto, ¿no? Y casi que no hay novela mía donde el temblor del 85 no aparezca, sí. Porque sin duda alguna es un momento importante, es un hito, fue un momento importante en mi vida y en la vida de la ciudad. Y como mis novelas suceden en la Ciudad de México, pues por supuesto es muy difícil, no me lo imagino contar algo aquí sin que el temblor del 85 aparezca. Y por supuesto el del 2017 pues estará presente de nuevo. Vaya casualidad que sea en el mismo día, ¿no? Sí, eso sí que es una casualidad impresionante. No nos vamos a reponer fácil de esta casualidad. No. Y ya más en lo general, yo creo que sin duda las ciudades, los países, los pueblos, ¿no? O sea, los grupos de personas, ya sean más pequeños o más grandes, las familias, pues se cuentan su historia, ¿no? O sea, cada familia tiene su historia, del abuelo que hizo, que el abuelo que llegó, del abuelo que construyó. Los países tenemos nuestra narrativa, ¿no? Nos contamos nuestra historia. Ahora, también podemos cambiar cómo contamos nuestra historia. Yo tengo muchos problemas de cómo nos contamos los mexicanos nuestra historia, ¿no? Nuestros grandes eventos casi siempre son grandes desgracias. Desde la derrota con los gringos, los niños héroes, ¿no? O sea, la batalla de Puebla, ¿no? Que ganamos pero perdimos. O sea, digamos, somos un país que se enaltece en sus desgracias. Quizá porque no hemos tenido demasiados éxitos o porque no sabemos regodearnos en donde hemos ganado, ¿no? Los gringos son felices celebrando la Segunda Guerra Mundial, ese es su gran triunfo, ¿no? Las caricias dejan marcas invisibles. ¿Qué le ganaron ellos? Sí, no es por el ejército ruso. Las desgracias dejan cicatrices. Sí, somos una sociedad llena de cicatrices, ya lo decía, desde que surge México, somos una cicatriz que va acumulando cicatrices. Uno no puede, yo no creo en que tengamos que ir al cirujano plástico social, si eso existe, ni al personal tampoco. O sea, hay que asumir las cicatrices, por supuesto, pero yo creo que también tenemos que
que transformar parte de nuestra narrativa. O sea, yo no creo que se deba acabar con la identidad que tenemos, pero tampoco podemos ensalzarnos, ¿no? o regodearnos en esta identidad un poco victimista o victimizada. O sea, también tenemos que contarnos distinto quiénes somos. Eso es parte de un proyecto nacional. Tenemos que cambiar. El cuento que nos estamos contando ahorita, esta ficción del mexicano que ayuda, ¿no? Esta ficción es la que nos gusta. ¿Cómo contárnosla de manera más permanente? Y cómo transformarla, porque toda esta efervescencia que está surgiendo, porque la mayor parte de las personas que tú ves ahora Colorado son jóvenes. O sea, hay que verlo desde aquí en el estadio de Ciudad Universitaria, ahorita los voluntarios que están recibiendo ahí en los centros de acopio. Y esos jóvenes crean estas marcas mnemotécnicas, sí, ¿no? Exactamente. Lo que vivieron, lo que le contaron sus padres o lo que vivieron indirectamente. Y lo quieren hacer igual, quieren formar parte de una historia narrativa, en este caso de la derrota. Pero ¿cómo podemos transformar eso realmente en algo victorioso, en algo que diga, de esto va a emerger una nueva estructura? O sea, si las estructuras están resquebrajando, de estructuras de poder, de representación política, eso, si de esto pueden nacer realmente una neoidentidad, digamos, ¿no? Realmente fructificante para tener ese México nuevo tan retórico que se nos hace saber por diferentes medios, ¿no? Para que sí surjan nuevas estructuras y nuevas formas de relación, sería fantástico. Entonces sí pasaríamos, coincido plenamente con Luis, a tener una narrativa exitosa y no de la tragedia. Porque todo, hasta la independencia, pues ¿cuál es, no? Vivan los héroes que nos dieron patria, ¿no? Y a todos les cortaron la cabeza y colgaron sus cabezas en la lóndiga de Granaditas. Todos tuvieron un final tristísimo, o sea, no hay ningún héroe que haya tenido un final glorioso, ¿no? Yo creo que la narración somos narración, puede ayudar a reconstruir de otra manera tanto nuestra identidad, otra narrativa, otra ciudad, otro país también. Nos tenemos que despedir por ahora. Muchísimas gracias. Les agradezco también a los telespectadores su presencia. Continuemos ayudando. Mis más sentidos pésame a todos los que han sufrido pérdida de casa, pérdida de vida. Sigamos ayudando y sigamos también platicando, imaginando, haciendo una narrativa mejor para el país, para el mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.